Bueno, señores, bienvenidos a La Mera Educación seguimos en Creta. Tras los tres últimos episodios necesitamos un break que nos permita relajar la mirada, casi como esos helados de limón que te dan en el medio de la cena para limpiar el paladar. Bueno, algo así. Como ustedes saben, las Olimpiadas fueron un tema de análisis y mientras la entrevista entre Alan Faena y Clarín estaba teniendo lugar, y antes de que las Olimpiadas comenzaran en París, en el Louvre y en el Grand Palais, el 17 de junio se clausuraba la que creo es la mejor muestra del año. Y marca un antes y un después de la interpretación del arte de lo que es popularmente conocido como Renacimiento flamenco primitivo. El título de la exposición fue A New Look at Jan van Eyck, The Madonna of the Chancellor Roland. Esto parece muy técnico, pero vamos a tratar de traer la mayor cantidad de claridad posible. Ocurrió, ese fue el aporte del Louvre, ni más ni menos que a las Olimpiadas en París, cuidándose de todos modos de la ola de turistas que llenaría París sin demasiadas intenciones de cultura, con lo cual cerraron justo antes. La pintura que estamos viendo fue la razón de ser de la exposición, hecha alrededor de 1435. Es una pintura íntima y expansiva, que fue restaurada después de 2 siglos y esto brindó resultados que nos permiten reflexionar respecto del presente. Por ejemplo, no vendría mal hacer una distinción entre la política de alguien como Felipe el Bueno de Borgoña y su literal financiación del Renacimiento flamenco primitivo, gracias al cual, y me refiero a la persona histórica de Felipe, no tendríamos pinturas ni pintores como el Bosco. Para empezar a hablar, o los Van Eyck, o Roger van der Weyden. Pero vayamos a la pintura. En el frente tenemos un hombre de rodillas con su mirada fija pero perdida y los labios firmes, marcando que no hay diálogo con la parte derecha de la pintura, sino solo devoción, ya que están la Virgen María y el Niño Jesús, quien parece responder con la señal bendiciente. La señal bendiciente es esta, ¿no? La señal bendiciente que desde tiempos bizantinos tiene el Cristo Pantocrátor. Sería algo bizantino. Es interesante el leve giro del dedo gordo del pie derecho, que también parece estar bendiciendo. Su madre, más que su madre, parece un trono comodísimo que lo protege y enaltece al mismo tiempo. Esto significa que María funciona como madre de Cristo y como alegoría de la Iglesia, así como también su forma triangular la convierte en una alegoría de la Santísima Trinidad, que parecería completarse con ese arcángel que desciende para coronarla por detrás. Esa corona es entonces el Padre, el ángel es el Espíritu Santo y el niño es Jesús, obviamente. Pero este niño ya viene con trono, cruz y orbe, por lo que la eternidad está resumida en un objeto. Es el pasado, presente y futuro de Cristo y de todos los hombres. Esto apunta al mundo del César, que es el mundo material, pero también el poder de la Iglesia en tanto al reclamo imperial espiritual. Un detalle son los niveles de apoyo físico de estas tres figuras, ya que si bien Cristo está cómodamente sentado y el arcángel está sobrenaturalmente volando, la Virgen parece estar levitando, con un cuerpo enorme sentada en la punta del banquito que no podría sostenerla por sí sola. Es como si estuviera al borde de caerse, pero es sostenida, o mejor dicho, el banquito y la madre son sostenidos por aquel que la sostiene. Es decir, hay como una inversión del orden. De un modo, esto es muy misterioso, es un modo tan misterioso como con la punta de su dedo sostiene el puente del fondo. Fíjense que está haciendo así con el dedo y está sosteniendo el puente ese que hay en el fondo. Detrás de ellos hay un jardín donde las aves conviven entre flores.
Dos hombres nos muestran su espalda y miran hacia abajo. Son tres las aperturas que hacen las veces de balcón hacia un río, y en una de esas aberturas, que es la más cercana al bebé, Cristo, se filtra a lo lejos un kip, así se lo llama arquitectónicamente medieval, que en la Edad Media era donde se guardaba el oro logrado en campañas. Ese edificio tiene facciones faciales. En la apertura del lado izquierdo tenemos a dos hombrecitos, uno mirando hacia abajo con turbante negro. Uno tiene hasta la impresión de que se va a tirar. A su derecha hay un representante nuestro con turbante rojo, que indudablemente representa al artista. Sabemos esto porque comparte el mismo turbante colorado del autorretrato de Jan van Eyck en la National Gallery de Londres. Pero a la altura de sus ojos, el borde del balcón le impide ver más allá. Esto habla de la fe, la diferencia entre vista y visión. El pintor en esta ocasión se autorrepresenta como ciego. Es un acto de humildad frente al creador. A la derecha del río tenemos torres, iglesias y una ciudad que en términos del siglo XV está construida con una saturación de edificios muy modernos. A la izquierda la ciudad da lugar a un campo. La ciudad de la derecha es gótica, poblada de iglesias. Es la ciudad de Dios, a la que hace referencia San Agustín. El Jerusalén celestial. A la izquierda, en cambio, tenemos a la ciudad real, con la iglesia románica, con la fachada del transepto norte, con una roseta que está en proceso de convertirse en una iglesia gótica. Pero todavía ni remotamente lo es, está en proceso de conversión. Dicho de otra manera, la parte de la derecha es el modelo a seguir y la parte de la izquierda es lo que hay, que está muy cerca de la cara y el cachete izquierdo del canciller Roland. Es una especie de autorretrato descorporizado del canciller Roland. La clave de su poder estaba en sus viñedos y en sus tierras, y en su relación, por supuesto, con Felipe el Bueno. No sorprendería pensar que Roland era una suerte de ministro de cultura en la sombra, si se tiene en cuenta su patronaje en Dijon por Roger van der Weyden y con Van Eyck. A esta altura debe aclararse que Borgoña era el centro del lujo del siglo XV. Contra lo que se ha dicho hasta ahora, es en el paisaje donde la muestra, la restauración y la curación en el Louvre marcan un antes y un después en la valoración de este artista. El paisaje es, en este caso, presentado como el protagonista. Y si bien la vista en la distancia toma una porción mínima del espacio en relación a la composición de la escena, del interior en el que están la Virgen y el Niño, el paisaje es el elemento que en esta muestra nos cautiva. Y esto es lo nuevo de esta muestra. Si bien la vista toma una porción mínima del espacio en la composición, todo es paisaje y no nos deja que soltemos la mirada. Es como si uno tuviera la impresión de que si pudiera acercarse aún más o ampliar telescópicamente el lente, uno podría ver cosas en detalle más minucioso. Esto es algo que en pintura raramente se percibe. Sobre todo en la pintura italiana, que tiende a borrar esos detalles, o mejor dicho, a abstraerlos. El historiador del arte Edwin Panofsky calificó a ese tipo de mirada como telescópica microscópica y llamó a esta pintura con mucha razón la net plus ultra de la pintura de paisaje. Y es cierto que si bien a primera vista esta no es una pintura de paisaje, es como si fuera una puesta en abismo por ser una pintura dentro de otra pintura, en donde el marco, es decir, el espacio donde se apoyan las figuras religiosas o tal vez las figuritas del medio, pasa a unir más que separar. Sin embargo, no nos quedemos allí, porque el paisaje
y esta es la gran hipótesis de la muestra del Louvre, es un paisaje visionario. Cuando fui al Louvre a ver la muestra hace ya varios meses, en París, oí a alguien decir que la pared en la que las dos figuritas se apoyaban marcaba la relación entre el ámbito de lo terrestre del ámbito de lo extraterrestre. En realidad, el momento en el que ese punto ocurre no es tanto esa pared, sino la continuación del dedo bendiciente que marca un puente que une el lado derecho del lado izquierdo. Y es más, el lado izquierdo, el que parece necesitar una ayudita, ya que la torrecita que sostiene el puente está como pilastro dentro del agua, está así como apoyo humano para poder llegar al otro lado del río. Del mismo modo, el hombre del turbante negro que parece querer tirarse necesita de la fe del que se le acerca, el artista, para convencerlo de que no lo haga. Dicho de otro modo, hasta este momento y hasta la restauración, la hipótesis predominante era la de Panofsky, que decía que el momento visionario es el momento del encuentro del canciller con la Virgen y el Cristo. Porque la mirada del canciller atraviesa a la Virgen. Es como si nosotros vemos los ojos del canciller están mirando a través de ella, no a ella. Es como si no estuviera físicamente allí, por la simple razón de que tanto ella como su hijo están y no están al mismo tiempo. Ambos están dentro de la cabeza del canciller. Son proyecciones fantasmáticas de su fe. Es por esto que es una pintura visionaria, es una visión. Pero no es una visión porque apareció el fantasma, sino porque es una proyección de nuestra propia mente, del interior de nuestra mente, o de la de Roland. Pero lo que esto demuestra es que la pintura visionaria no termina en las figuras que nos representan y que están mirando hacia abajo, sino que se extiende hacia el infinito, como una celebración de la naturaleza y de la arquitectura gótica como expresiones. El que la pintura en su totalidad sea visionaria es difícilmente un deseo que todos los admiradores de esta pintura hayamos tenido. En 1906, el archivista Anatole de Charmas publicó la descripción más antigua de la que disponemos de la Madonna Roland, que no es sino la transcripción de un manuscrito del siglo XVII, estante en la biblioteca municipal de Rouen, en Francia. El autor anónimo de ese manuscrito del siglo XVII, manuscrito original, que vio la pintura allá por 1705, siglo XVIII, principio del siglo XVIII, identificó al paisaje no como el cielo, sino como un lugar específico en la tierra. En sus propias palabras, hay muchas figuras pequeñas, y continúa diciendo, sumadas a la ciudad de Gante y en todos los territorios circundantes, que estén representados tan bien y tan delicadamente que uno no puede imaginarse ver algo pintado de manera mejor. Es decir, de Charmas lo identifica al paisaje con la ciudad de Gante o Gent. El primer problema con esta lectura es que la ciudad de Gent, que actualmente se encuentra en Bélgica, no está rodeada de montañas. Y esta primera lectura de esta obra, del canciller Roland, depende un poco demasiado de la apreciación de algo reconocible en la tierra. Los académicos e historiadores del arte se han tomado el tiempo y la voluntad de analizar esta pintura, muchas veces, pero increíblemente, sin excepciones, siguieron los pasos de aquella primera lectura de Charmas, que ve a este paisaje como una referencia a algo que podemos ver directamente en una ciudad o en algún elemento arquitectural reconocible en lugar de visionario, en términos de religioso.
Desde ya, el antes y después para la lectura de este tipo de pinturas es Edwin Panofsky y su seminal libro Early Netherlandish Painting, que fue publicado por primera vez en 1953 y, a decir verdad, prácticamente ignora al paisaje, ya que lo que se concentra es en la ecología de la escena que está en el frente. Panofsky fue una figura fundamental en el ascenso de la iconología como método fundamental de la historia del arte, que permite interpretar los detalles de las pinturas refiriéndonos a textos y fuentes textuales que corresponden al mundo observable. Esto es la iconología. En 1939, un académico llamado Jacques de Tournai conectó el paisaje de la Madonna Roland con la esfera celestial. Edwin Panofsky se sumó a esta propuesta, abonando la idea y dándole popularidad, pero a través de la simbología. Es decir, toda la lectura simbológica que nosotros conocemos hoy tiene más que ver con Panofsky, de todo, del arte, tiene que ver más con Panofsky que con otra cosa. Es una lectura peligrosa, pero que en el caso de la lectura de esta pintura es bastante apropiada. Lo que pasa es que Panofsky como que se olvida del paisaje. Al respecto, escribió Panofsky que lo que Jan van Eyck deseaba expresar era el estado más exaltado de absorción del presente en su totalidad y del pasado en su totalidad como consumación de los últimos días antes del juicio final. Puede ser. En otras palabras, Jan van Eyck pintó para Panofsky el mundo terrenal de manera tan hermosa que lo que se proponía era dirigir nuestra mirada más allá de su superficie, para colocarlo cronológicamente en el tiempo del juicio final, en el final de los días, como si la parte de la derecha estuviera compuesta por los edificios que habitan aquellos que asesoran a Cristo en el momento de juzgarnos, aquellos que vivimos en la mano izquierda, que es el mundo del César. Los lirios en el jardín de la Madonna Roland solo pueden ser una referencia al paraíso y al Edén, mientras que el río puede ser una referencia al Jerusalén celestial. Aún el detalle más mínimo en Van Eyck es parte de un programa simbólico preconcebido y gran parte del atractivo de la lectura de Edwin Panofsky y de su lectura en su totalidad está vinculada a la falta de escritores contemporáneos que pudieran extraer significado del renacimiento primitivo flamenco. Si se lo compara con las pinturas italianas que proliferaban y se imponían como el canon internacional. La posibilidad de que la pintura flamenca pudiera ser leída, y fíjense que el verbo que estoy usando tiene que ver con la lectura. Una pintura es leída, como si fuera un poema. Pone a este tipo de pintura en competencia directa contra lo que Miguel Ángel dijera a su amiga Victoria Colonna, que esta era una pintura melodramática, no era una pintura de tipo intelectual o una pintura de tipo erudita. Todo esto fue documentado por Francisco de Holanda, cronista de Felipe el Bueno, en un viaje que terminará con la adhesión de la sangre trastamara a la de Borgoña, de la que derivará la dinastía Habsburgo, y lo que hoy conocemos como el lujo. Pero es difícil de fijar el significado en cada uno de los detalles de esta pintura. Tomemos, por ejemplo, los pavos reales en la parte izquierda del jardín de la Madonna Roland. Son extraños, raros, hermosos, sofisticados. O son símbolos moralizantes del orgullo y la prepotencia de los hombres. ¿Cuán moralizante de serlo es esta pintura? ¿Cuán moralizantes de serlos son estos símbolos? ¿Puede que ambos estemos frente a una pintura naturalista e iconológica a la vez? ¿Es el río en la distancia, el río Meuse, el que atraviesa todos los Países Bajos? ¿O simplemente representa las aguas cristalinas que nos llevarán a la salvación?
En el origen de todo esto hay una cuestión fundamental, que es la siguiente. Es una pregunta. ¿Qué pretendía hacer el pintor con esta pintura? Y más aún, ¿qué quería que nosotros hiciéramos con ella? Yo diría que esta es la pregunta que se hace Sophie Caron, el curador de la muestra en el Louvre. Y no se aparta de ella porque fíjense que hasta ahora no hemos ni siquiera mencionado la iconología de las figuras que ocupan la mayor parte del frente de esta pintura. La ocasión para la exhibición ha sido su reciente restauración, como dije antes. Lo cierto es que la pintura estaba realmente oscura y había sido oscurecida a través de varias capas de barniz que habían sido colocadas durante muchos años, siglos. Y esto entorpecía el acceso al color, cortaba el efecto atmosférico del paisaje, al punto que la Madonna Roland ha sido repuesta en su verdadero esplendor este año. Pero sin embargo, la exposición no explora simplemente las propiedades físicas de la pintura, sino que también se pregunta cómo la Madonna Roland le sirvió o le fue de utilidad a sus mecenas, y si cómo emocionó o cómo tuvo un efecto, digamos, en el corazón de sus primeros observadores este tipo de belleza. La exhibición se abre a múltiples interpretaciones de la función de la pintura y de su significado. Y pone a conversar, o mejor dicho, la pone a conversar con otras obras en otros medios, por ejemplo, manuscritos, iluminados, esculturas, dibujos, pinturas, incluso pinturas de Jan van Eyck. Pero como la curadora, es el curador, hizo para motivar a los espectadores a preguntarse si esta obra fue vista y experimentada y por quién y desde qué distancia, ya que esto es clave. No podemos entender a la Madonna Roland sin entender a la persona que la financió y encargó. Nicolas Roland es el hombre pintado frente a la Virgen. Roland fue un canciller, una suerte de primer ministro que permaneció durante mucho tiempo en su cargo y trabajó para uno de los soberanos más poderosos de Europa en el siglo XV. El duque de Borgoña, Felipe el Bueno, fue casualmente el mismo mecenas de El Bosco. Y hay algunos paralelismos que quiero remarcar entre el panel izquierdo del Jardín de las Delicias, en donde en el Edén los animales ya se comen entre sí. Así como en esta, en la ciudad de Dios, ya hay bombardeos. Felipe gobernó durante aproximadamente 50 años y se distinguió por su gran capacidad diplomática y política y sobre todo por inaugurar una era en el mecenazgo de las artes y del lujo, que colocaba a la corte como un lugar de interacción internacional entre los miembros de una élite que permitió un tipo de circulación de información y de cultura inexistente durante la Edad Media. Roland estuvo a su lado, el canciller Roland que estamos viendo, estuvo a su lado durante 50 años. Y su sensibilidad, en cierto modo, fue proyectada en la de su patrón. Felipe favorecía un tipo de arte que mostraba en espacios pequeños su enorme riqueza y su estatura moral y económica. Era un gran coleccionista de tapices, de textiles, de joyas, de herrería, orfebrería, etc. Los Habsburgo, a través de Carlos V, van a continuar este tipo de mecenazgo, extendiéndolo primero, por ejemplo, en el caso de Carlos V, a su colección de armaduras de Nuremberg, y luego a la pintura con Felipe II, III y IV, y llegamos a Velázquez, haciendo de los pintores celebridades y nobles. Y todo esto comienza con Jan van Eyck.
Pero lo que uno une a Felipe el Bueno y a Carlos V en términos de coleccionismo es su carácter móvil, ya que la corte de ambos fue una corte itinerante, que estaba continuamente en movimiento a lo largo de un territorio vasto que iba desde Holanda hasta Francia. La pintura de Van Eyck no podía competir en valor intrínseco con las comisiones lujosas de la corte de Felipe el Bueno, de Borgoña. Pero yo creo que precisamente ese es su tema, proponérselo. Es como si en la corte de Borgoña el objetivo fuera el hacer de la pintura un medio que pudiera reproducir e inclusive superar la belleza de aquello que se representaba. La relación entre el objeto representado y el objeto en sí, en donde el objeto representado se transubstancia por el talento del artista en algo mejor que el objeto representado. Tapices o joyas. Tomemos, por ejemplo, el oro en la ropa del canciller o de la Virgen. Lo que se estaba poniendo en cuestión es la contraposición entre el valor intrínseco de los materiales usados en las telas y las joyas dentro de la corte de Borgoña y el talento en su representación, donde el talento comienza a desplazar a la sangre derramada, que generaba linajes y permitía comprarlos. La modernidad comienza allí mismo. Fue este tipo de talento el que captó la atención del duque Felipe el Bueno, quien en 1435 firmó un documento que garantizaba a Jan van Eyck una pensión vitalicia y lo define en ese documento como nuestro muy querido artista. De esta manera, y con ese nuestro, Van Eyck entra a la corte como miembro pleno e incluso, según Francisco de Holanda, llegó a ser embajador. Aunque mucho no se sepa de esto, pero sin este momento no hay Tiziano ennoblecido, no hay Rubens ennoblecido y no hay Velázquez Hidalgo ennoblecido en la orden de Santiago. De acuerdo a Caron, el curador de la muestra en el Louvre, Van Eyck completó la pintura sobre el canciller Roland en esa época. El tamaño de la pintura, como dije antes, tiene que ver con su capacidad para ser movida, y esta era una cualidad esencial a lo que podría ser denominado como la primera fase de la vida del canciller Roland y su Madonna. Aproximadamente 50 centímetros de alto por 50 centímetros de ancho, la pintura no es pequeña, pero tampoco es difícil de transportar. Fue diseñada como un objeto portable para ser vista de ambos lados, y esta es la gran novedad que aporta la restauración en el Louvre. Esto tiene que ver con su transportabilidad en el Louvre. Esto tiene que ver con su transportabilidad, porque como por ejemplo los paneles de El Bosco o el díptico Wilton en la National Gallery, El Bosco en el Prado, son para ser vistos desde todos los costados. Es como para ser vistos como si fueran esculturas alrededor. Esto es lo maravilloso de la curación y puesta en el Louvre, porque los restauradores también se ocuparon, por primera vez en la historia, de restaurar el reverso del panel que Van Eyck también había pintado para que pareciera hecho de piedra, un tipo de piedra no conocida hoy. Una suerte de mármol verde con muchas estriaciones que convincentemente aparece como granular y es más táctil que óptico. Si nos acercamos, parece transformarse, o mejor dicho, metamorfosearse en una especie de galaxia de estrellas, o en una pileta con algún tipo de sustancia, o también, ¿por qué no?, en una pintura abstracta. Caron argumenta que esta pintura, en lo itinerante de la corte, estaba dedicada al uso personal, es decir, estaba dedicada a la devoción. En lo itinerante de la corte estaba dedicada al uso personal, es decir, estaba dedicada a la devoción.
un tipo de devoción privada, pero también es un tipo de pintura que está hecha para ser mostrada, para ser ostentada. Otros artistas del mismo periodo, como por ejemplo los artistas que están incluidos en los manuscritos iluminados en París, a donde Roland iba habitualmente en misión ducal, evidentemente vieron la obra porque hicieron obras que respondieron a la misma, o mejor dicho, que establecieron un diálogo con la misma, por lo menos en términos de composición. La relación entre la Madonna, Roland, y el San Lucas dibujando a la Virgen, pintado por Roger van der Weyden, aproximadamente entre 1435 y 1440, que también progresa del encuentro devocional a una pared que divide un jardín en el que también hay un río, es aún más misteriosa y difícil de descifrar. Ambos artistas eran contemporáneos, se conocieron y se admiraban. Roger van der Weyden era más joven que Van Eyck. Para mí hay un homenaje acá de Van der Weyden a Van Eyck y también un proceso de simplificación, de abstracción. Y acá pasamos a uno de los últimos temas, que es lo que la exhibición del Louvre muestra o demuestran, es que no hay nada con el paisaje detrás de la Madonna Roland y que ninguno de los seguidores de sus seguidores pudieron igualar a nivel de excelencia en la recepción, el detalle y la profundidad. Bartolomeo Fazio, uno de los admiradores del artista, en el siglo XV italiano, da cuentas del gusto del Renacimiento italiano por el Renacimiento flamenco. Sin ir más lejos, en la corte Medici, figuras como Hugo van der Hus y el altar Portinari, quien estaba a cargo de la sucursal del banco de la familia florentina Medici en Brujas, que además era la segunda sucursal más importante de Europa después de la de Florencia, segundo banco en importancia, ¿no? O el paisaje de la Gioconda es absolutamente flamenco y tiene que ver con esto que estamos discutiendo acá. Los Medici eran fans del Renacimiento flamenco. Estamos acostumbrados a ver a esta familia, la de los Medici, como el origen de todo lo bueno en el arte, pero yo miraría más en dirección a Felipe el Bueno de Borgoña. Es más, Fazio se refiere a un mapa hecho por Van Eyck y que en el mismo pueden distinguirse, estoy citando a Fazio, no solo lugares que están entre los continentes, sino también las magnitudes y las medidas entre esos lugares. Yo creo que lo más interesante de esto es la vocación de tematizar a la mirada y a la perspectiva, que pasa de lo ortogonal a la perspectiva atmosférica. Y por qué no, luego pasa a lo que Peter Snyders va a ver como una perspectiva cuasi cartográfica, y de ahí pasamos al mapa. Todo por Van Eyck. El tema es la mirada, la descripción. Pero en este caso la descripción da lugar a la visión interior. El mundo que Van Eyck y Roland transitaron estaba lleno de pinturas usadas como biombos, y los biombos son los repositorios de tapices del tamaño de una pared, instalados como el fondo suntuoso, que luego, cuando la corte itinerante se desplazaba a otra ciudad, podía ser enrollado y llevado de un lugar a otro y punto de aparte. También había humor. Por ejemplo, en el Bosco, donde en lugar de un altar en forma de tríptico, lo que se tenía era un contraaltar, que en definitiva representaba moralmente lo mismo o casi. Porque en el lado derecho de la Madonna del canciller Roland, la ciudad de Dios es una ciudad hecha y derecha, lo que significa que Dios ya no es más rural ni noble, sino burgués, o está en la corte. Esto significa que durante su vida el canciller usó esta pintura tanto como un portal hacia otra dimensión, como un medio para sus plegarias y como un indicador
de su estatus social. El mecenazgo de Van Eyck fue demasiado pionero y demasiado importante como para mantenerlo en secreto, y es obvio que esta pintura circulaba con él y él hacía de ella una pieza de conversación. Y esto es evidente a primera vista. Tras la muerte de Roland, la Madonna comenzó su vida póstuma. Su vida, digamos, como un objeto conmemorativo. Un autor anónimo la describe en la iglesia de Nathan-du-Châtel, en la provincia de Autun, en Francia, donde la familia Roland tenía una capilla privada. Es ahora imposible decir si esta pintura estaba permanentemente allí o era traída solamente para ocasiones especiales. Yo diría que este es el caso. Roland la llevaba con él. Lo que parece evidente es que desde el principio Jan van Eyck consideró a esta pintura como una forma de memorializar al hombre que la pagó, a un hombre que él admiraba. La fórmula representacional del canciller Roland en plegaria frente a la Virgen y el Niño era muy común en memorializaciones escultóricas del período, pero no en pintura. Sobre todo en bajos relieves en iglesias, que mandaba o que mostraba a individuos piadosos preparando sus almas para la vida en el más allá. Sin embargo, este tipo de representaciones nunca eran privadas, sobre todo cuando incorporan al mecenas en la misma habitación compartiendo espacio con la Madre de Dios y con Dios mismo. Por lo general estaban montadas en las paredes de las iglesias, donde los visitantes ofrecían plegarias que los ayudaban a acceder al camino de la salvación, el camino hacia una mejor vida. Eran un portal espiritual. Pero Van Eyck sabía que Roland necesitaba más que fe para salvarse, para asegurarse de una vida después de la vida, o mejor dicho, después de la muerte. Un personaje de estatus político tan alto tiene que hacer ciertas tareas que por definición lo excluyen de las exigencias de pertenecer al más allá. Asesinatos, guerras. Además, Roland tenía que soportar las cuestiones de lo agónico de la política. Fraudes, repito, asesinatos, envenenamientos. Y es en esto donde tenemos que volver al paisaje. Y la restauración nos lleva a un lugar que nos permite hacer una comparación con el Bosco y su paraíso adulterado y sacar conclusiones sobre el Renacimiento flamenco como un tipo de pintura de la inocencia interrumpida. El Renacimiento flamenco como inocencia interrumpida, o una pintura de la inocencia interrumpida, en manos y de boca de una muy realista burguesía que reemplaza a el primer y segundo órdenes, a la iglesia y a la nobleza. Hay dos claves para la interpretación del fondo de la Madonna Roland como extraterrestre o supraterrenal, que viene de las escrituras de los padres fundadores de la Iglesia y derivan del centro de los principios católicos esenciales, que dicen que lo que hacemos en esta vida define nuestro futuro en la próxima. Pero ¿cómo el canciller Roland dirige sus plegarias hacia la Virgen? Él seguramente estaba pensando en asegurarse ese futuro. Es más, me animo a decir que mientras contemplaba la pintura de Van Eyck, al canciller Roland le era muy complicado concentrarse y llegar al nivel de meditación necesario como para poder tener esa visión. Yo hasta me atrevería a decir que para alguien como el canciller Roland no había forma que pudiera salirse del mundo presente. En términos iconológicos, la pintura en sí, en el setting,
donde está la Virgen, el niño y el canciller, tiene una serie de elementos, Panofsky, esto es Panofsky, tiene una serie de elementos en los capiteles que unen el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, sobre la cabeza de Roland hay un capitel que es en realidad el capitel de un pilastro que sostiene como jamba el arco de medio punto que enmarca las propiedades de Roland y los viñedos de este buen hombre. Y contienen en orden de derecha a izquierda, empezando por la cabeza de Roland, a las. Primero la borrachera de Noé, después al fratricidio de Caín a Abel, y después a la expulsión de Eva y Adán del paraíso, y luego los capiteles se vuelven fictivos, como si repitieran el patrón de la ropa del canciller o se volvieran a la naturaleza. Del lado de la Virgen la cosa es mucho más ordenada y tiene que ver con los apóstoles. Un detalle de decoro que no se puede olvidar es la línea de azulejos que divide el espacio del canciller del espacio de la Virgen. No se tocan. Hay una frontera. La pintura se parte al medio. Es la cancelación en la pared que hace ciego al autorretrato del pintor, que continúa en la torreta sobre la que recae el puente, que sale del dedo de Jesucristo y que permitiría a los hombres acceder a la ciudad real desde la ciudad de Dios. Lo cierto es que el espacio del canciller, del espacio de la Virgen, no se mezclan. Y esto nos lleva al espacio que está inmediatamente encima de Jesús, del Jesús bebé, y a la izquierda de la columna, que está enmarcando el dedo del bebé, y que es la ciudad de Dios, en el que hay, fíjense, ahí donde estoy señalando, hay un incendio. Es más, el río tiene una pequeña embarcación que está atravesando del lado de la ciudad de Dios, lo que a la ciudad de la ciudad del César, a la ciudad de Dios, la ciudad terrenal, a la ciudad divina, lo que da la pauta de que está a punto de ser abordada. Es decir, digamos, la ciudad divina está a punto de ser adulterada. Esto puede tener que ver con las cruzadas o con el protestantismo, no sé. La cuestión es que la ciudad de Dios en esta pintura parece estar en peligro. En este Jerusalén, como en el actual Tel Aviv, los ataques ya empezaron. Ese fuego explosivo que está consumiendo por lo menos un edificio a la distancia sugiere que en la superposición de los edificios, el fuego va a consumir todo lo que tiene alrededor. Esto es muy pequeño, pero un detalle absolutamente importante que solamente puede verse a partir de la restauración encargada por el Louvre antes de las Olimpiadas, así como en el Jardín de las Delicias, del Bosco, los animales se han comenzado a comer entre sí. En el supuesto paraíso, esta es la estética del final del paraíso, con lo cual ya el paraíso está abiertamente comprometido. Aquí el fuego compromete el paraíso, o sea que no hay fuego en el cielo, en la Biblia, pero en la imagen y en la verdad lo que tenemos es la inocencia adulterada. Es el final de la inocencia. La próxima semana quiero dedicarme, posiblemente por primera vez, a mi tarea de crítico como artista. Y mi tarea como artista, desde los comienzos de Love Are Not People, que han sido comprendidas por muy poca gente, uno de ellos es Pedro Yagüe, en el método Cañete, y otra crítica, creo que Laura Ramos también, y por unas charlas que tuvimos a principios de año, y una crítica en Alemania, que también estuvimos charlando. Es una política de la invisibilidad, que tiene que ver con lo que se puede y lo que no se puede decir.
y también con el autosacrificio, que no tiene que ver con el martirio, sino que tiene que ver con hablar de lo que no se puede hablar, decir lo indecible. Y yo voy a tomar, porque comienza a tener efectos esto. Por supuesto, el primero fue mi cancelación, pero no quiero hablar de mi cancelación porque cansa. Lo que quiero hablar es de la relación entre mi obra y el fenómeno de la desaparición en la Argentina. Y me refiero a los desaparecidos. Y ahí es donde, también los desaparecidos por el SIDA. Voy a usar dos momentos, que es la obra sin mi consentimiento y ni sin mi referencia, ni siquiera. La obra, es decir, el maltrato, la bronca. Y el homenaje. La obra de Tomás Espina en el Museo de Arte Moderno, La Mafia del Amor, y su entrevista como performance entre María Paula Zacarías y Tomás Espina, por un lado, y por otro lado, el modo en el que una muy inteligente, pero también una muy discriminada, Matilde Sánchez, tira mi argumento sobre la Chola Poblete y cómo estos hombres transexuales que se transexualizan en el poder o en la institución usan el argumento de la misoginia contra ellas, pero la usan contra ella. Matilde Sánchez. Es decir, y hasta en la distribución física de la presentación en Art House hace un par de semanas, uno puede ver a una Matilde Sánchez que es posiblemente una de las críticas de arte pocas que hay en Argentina, que tienen realmente la inteligencia como para estar a la altura de las circunstancias y hacer ese tipo de preguntas y poder ponerme a mí arriba de la mesa sin el miedo de caer en ese argumento eh, facilista, sino ir más allá y empezar a pensar a la Argentina en términos espectrales. Y el modo en el que Matilde Sánchez habla de el modo en el que la Chola Poblete humilla a la reina de España en nombre de los 500 años de América, pero luego me descarta a mí por no vivir en la Argentina, es decir, como localista, pero después acepta todas las invitaciones para ir a todas las muestras internacionales y se define desde afuera, desde lo internacional. Pero no es eso lo que me interesa esta vez, porque eso yo creo que ya lo traté en el video de la Chola Poblete, sino lo que quiero hablar ahora es sobre la estética de la desaparición en la Argentina, pero sobre todo sobre la misoginia transexual contra la mujer en la Argentina, que creo que en Art House con Matilde Sánchez quedó más que claro. Había, por un lado, un intento de instalación de un discurso serio y por otro lado estaba esa perpetuación del discurso del amor que se usó en contra de ella. Si te gusta esto, suscríbete, nos vemos la semana que viene.